El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó anunció el sábado el inicio de una gira por el país que busca sumar fuerzas para reclamar el Palacio Presidencial, tras haberse proclamado presidente encargado y lograr el reconocimiento de decenas de naciones. En la ciudad industrial de Valencia, a unos 170 kilómetros al oeste de Caracas, Guaidó dijo que la movilización por el país bautizada Operación Libertad será una nueva etapa en la lucha por conseguir la salida del presidente Nicolás Maduro del poder, a quien el Congreso opositor y gobiernos del mundo desconocen después de que ganó su reelección en cuestionados comicios. El líder opositor y jefe del Parlamento, quien invocando a la Constitución se declaró presidente interino, dijo estar resuelto a buscar en todas las regiones de la nación el apoyo definitivo para ocupar Miraflores, el Palacio de Gobierno. Muy pronto entonces, cuando hayamos recorrido y organizado cada rincón, abrir paréntesis, vamos a ir a Miraflores a reclamar lo que es del pueblo de Venezuela, vamos a ir juntos, dijo Guaidó a miles de seguidores que lo acompañaban en una avenida de Valencia. Hay cosas que no se piden, hay cosas que se hacen, abrir paréntesis. Cuando tengamos el burro amarrado, no tengan duda que con responsabilidad lo vamos a arrear con fuerza para la libertad de nuestro país, agregó el líder político. En su discurso, el líder opositor pidió a sus simpatizantes convencer a empleados públicos y militares de darle a la espalda a Maduro y apoyar un gobierno de transición que llame a elecciones libres en el país para resolver la agobiante crisis política. Tengo la certeza de que vamos a salir adelante, dijo Isaray Torres, una peluquera de 60 años, tras escuchar a Guaidó bajo un inclemente sol. Mi vida en este momento es un vía crucis, nunca tenemos agua, siempre se nos va la luz y hay que hacer colas para la comida. No nos merecemos esto. Por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, instó a sus seguidores a reunirse en la Avenida Libertador de Caracas para marchar hasta el Palacio Presidencial de Miraflores. Diosdado Cabello, el vicepresidente del partido gobernante, dijo durante una marcha oficialista que la oposición no volverá más nunca a entrar al Palacio del Pueblo Revolucionario. El chavismo llamó a los venezolanos a celebrar el gran triunfo del pueblo en la lucha contra el apagón que dejó a oscuras varios lugares de Venezuela. Además, aseguró que el pueblo revolucionario ya se ha tomado las calles en Trujillo, Cojedes, entre otros. Guaidó informó el sábado, a través de su red social, que estuvo en misa con la feligresía de Carabobo en la Catedral de Valencia y luego recorrió el mercado periférico de Valencia. Tiene más de 30 años, donde pudo ver de cerca la crisis. En Washington, los manifestantes también salieron a marchar en favor de las políticas de Estados Unidos hacia Venezuela. Frente a la Casa Blanca. El viernes, Guaidó escribió en su Twitter que el sábado estaría presente en Valencia para iniciar un recorrido por todo el país. Por su parte, la agrupación gobernante SUV publicó: somos un pueblo noble y de paz, por eso te invitamos a la gran movilización de las fuerzas revolucionarias por la victoria de la patria. La derecha no ha podido ni podrá, nosotros venceremos.